No, no, pero las podemos tener acá. Porque eso usted también solo, ¿no? Táctica yo lo llamo y le digo, no sé, espérese. Sí, ¿no? Yo creo que les va a tocar. ¿Sabes qué? Corre esta silla para allá y te hallas ahí para que no. ¿Sí me entiendes? Si quieres, corre esta para allá, a la pared. O sea, esta es. Eso, póngala allá al frente de esa. Eso. Y te puedes hacer más como ahí. Porque ahorita cuando por ahí te como, cuando tenga que salir al tandeo, pues te da. Apenas salir lo como hasta donde mientras mañana él se me organiza mejor. ¿Qué estaba haciendo en las pruebas? Eso ya póngala en cualquiera que para. Sí, ya sé la que tiene, ahora la voy a poner ahí encima de no, para acomodarse. Pues al tan irregular.
Ah, que todavía tiene 4 o 5 minuticos. No. Vamos a Rafael y le decimos, ¿no? Te quedo pensando, ay, no te quemes, ya que, hermano, no. Señor. Pero aquí pasamos los dos nomás, usted está allá y yo acá. Pero si ganan, entonces este no lo ponemos así. Ah, ¿sí? A mí también me regañaron una vez aquí, lo mandé para el canta, pero pues sí. Pero el man tenía, lo que pasa fue que fue abusivo y me dijo fue delante de todo el mundo y eso no se hace. Me llamaban, profe, venga, póngase tampoco porque te como le diga a los chinos y si usted no lo tiene. Pero ese fue que me lo dejé así porque eran muchos, entonces no me escuchaban bien. Es que una vez cuando le pone esta gente, ¿cómo? ¿Sí o no? No lo escuchan bien, entonces. Es que hay unos que son abusivos porque es a tratarla a uno machineado. Oiga, dejamos por ahora ya pensando que volvíamos, yo tengo más materia en 4 ahí. No. ¿Ahí está todavía? No, ¿sí? Ah, aquí tengo uno, tranquilo. Pero mi profe tiene clase crítica de 8 a 10 allá. No contesta, dígamelo en contacto. ¿Sí o no? Y si no, dejemos lo que suba allá para que aprenda a contestar, ¿sí o no? Que suba y se mame y después ya, ay, no, que no encontré nada. No, aquí, yo por ejemplo, es como la quinta vez que dicto acá. Yo le dictaba contaduría, administración, que son poquitos. En este mismo salón, auditoría, contaduría, administración, técnicos en comercio exterior, también les he dictado acá. Los de talento humano o recursos humanos, que lo llaman aquí, también les he dictado acá. Pero a veces, por ejemplo, he tenido un máximo que me acuerdo de 8 o 9 personas. O sea, todo lleno las sillas. Son pequeñitos, entonces es mejor porque es que hace más calorcito. Pero yo política me toca en el 104, que es allá abajo, pues desde la cafetería y esa vaina es un frío del berraco. Pero bueno, ahí se va acostumbrando uno, ¿sí o no? Hoy porque está haciendo sol, sí. Y ¿no? Y la ventaja de que sabe cuál es también, el piso. Que es piso de madera, entonces no es tan frío como el de arriba. Ese arriba de esa tableta también es muy mamona, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con nuestro camello, ¿sí o no? Entonces estamos hablando, ¿cierto? Ayer comenzamos a hablar de lo que era básicamente la clasificación, la nomenclatura y el movimiento de las cuentas, ¿correcto? Muy bien. En cuanto a eso, ¿cierto? Hablamos de las cuentas del activo, hablamos de las cuentas del pasivo, ¿cierto? Y decíamos que todas ellas, pues básicamente es importante tener claro, ¿cierto? ¿Cuál es ese movimiento de esas cuentas? Que es lo que pasa muchas veces cuando uno está estudiando, que no le pone cuidado a eso, no le pone la lógica, ¿cierto? Siempre decimos que básicamente usted se tiene que imaginar como una cuenta T, ¿cierto? Y en esa cuenta T recuerde que al lado izquierdo usted delita y al lado derecho va a aplicar. Entonces también es una ventaja, ¿cierto? Si uno trata de tener presente o tener claro ese movimiento. Por eso también es importante desarrollar los ejercicios y todos los talleres que hagan para que ustedes van. ¿Ya lo tienen que entender? No, también lo digo. Sí, la idea es trabajar. Pero obviamente, la idea es que con esto comenzamos a trabajar. A movilizar, porque todo lo que es la cantidad de ese tipo de cosas. Porque fundamentalmente, si uno mira, casi todo, se trabaja con base en la partida. Ahorita vamos a mirar un videito pequeñito para que tengamos en claro unas cositas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hicimos nuestro ejercicio, mirábamos la contabilización, ¿cierto?
de cuando se compró esa mercancía, que se hizo una retención en la fuente. Decíamos que independientemente que yo pague 50 millones por la mercancía, ¿cierto? Que le pague 48.750.000 a quien me la vendió y 1.250.000 para el Estado, ¿cierto? De la retención que hice, pero que de todas maneras esa retención yo la consigno o se la pago al Estado, no a nombre mío, sino a nombre de quien le hice la retención. ¿Estamos claros? En ese caso hablábamos de pronto del proveedor o del acreedor. ¿Listo? Muy bien, entonces, coloquemos ahí, entre las cuentas del pasivo encontramos 2 puntos. También vamos a mencionar algunas, ¿no? Porque pues igual para eso está el plan de cuentas y uno mirará a ver qué requiere en un momento determinado. Importante recordar, ¿cierto? Que para nosotros en ese famoso plan de cuentas, pues las cuentas van a ser de 4 dígitos, ¿cierto? Y las de 6 dígitos son las subcuentas o las auxiliares. Pues vamos a mirar un momentico también ese plan de cuentas, repasar una cosa, porque es que como que creo que uno lo mira en la clase y se olvida. ¿Te opción o no? Ah, ya me la tengo ahí pillada. Bueno, muy bien. Entonces, decimos, entre las cuentas del pasivo encontramos obligaciones financieras, coma, proveedores, coma, cuentas por pagar, coma, impuesto a la renta, o impuesto a la renta, coma, obligaciones laborales, coma, etcétera. ¿Listo? Entonces ya claro que son todas las de 4 dígitos las que nosotros determinamos como. Señor, la renta. No, la renta fundamental, cuando, mire, la persona que habla mejor de la renta es el campesino. Pero con un ejemplo, ¿cierto? De pronto llega el compadre donde la comadre y le dice, bueno, comadre, en esta estamos en época de arveja, de sembrar arveja. Va a invertirle al negocio, se va a meter en la... De pronto la comadre le dice, no, a mí, no, yo no voy a ir con eso porque eso no me renta lo suficiente. Y entonces le dice el compadre, alquíleme la tierra o arriéndeme la tierra, ¿cuánto me cobra? 300 millones, me paga 150 y 150 cuando tenga la cosecha. ¿Sí me entiende? Entonces, la renta básicamente es lo que produce, ¿cierto? El trabajo que uno ejecute. Por ejemplo, mi renta es laboral. Aquí en la universidad, ¿cierto? Mi renta es por prestación de servicios, ¿cierto? Con base, pues digamos, a las cátedras que estamos digamos, impartiendo nosotros, a todos los profesores, ¿cierto? La mayoría, pues. Y en la empresa donde trabajo, mi renta es laboral, porque yo soy empleado, ¿correcto? Un comerciante, pues la renta es debido al comercio que ejecuta. En otras palabras, pues estamos, ¿qué es lo que le renta? Uno cuando habla del impuesto sobre la renta es lo que usted ganó, ¿correcto? Por eso es que uno, de pronto en la parte de impuestos, ustedes van a ver, ahí está viendo el impuesto de habitación. La parte de impuestos va a ver que uno tiene que hacer una depuración de la renta, porque no todo lo que usted recibe por ventas que haga, sobre eso va a tener que pagar impuestos, porque usted también tiene que, digamos, si yo, en el caso que le colocaba ayer, yo compro sillas a 100 y las vendo a 200, ¿cierto? Pues mi renta, lo que me está rentando a mí son 100, entre comillas, ¿no? Porque ahí hay otras cosas, por ejemplo, la luz y todas las otras cosas en las que yo tengo que incurrir, ¿cierto? Los empleados, en caso tal, ¿ok? Entonces, básicamente será, nosotros por eso, las ganancias, sí, utilidades, básicamente. Usted habla, por eso es que uno habla de utilidad o pérdida. ¿Cómo me fue en este negocio? Utilidad, ¿cierto? Y vuelvo, repito, el término renta como tal, lo hace el campesino, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él dice, no, eso no me renta lo suficiente? Entonces, ¿qué va a hacer? No, voy a arrendar la tierra. Eso me renta más. ¿Qué le va a dejar más? Eso, más o menos sería por eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues sí, y es que todos debemos pagar impuestos. Eso ya está, eso no hay nada que hacer, hay que hacerlo. Incluso, digamos, dentro de las teorías de impuestos se dice que todos debemos pagar impuestos simplemente por el pedazo de subsuelo colombiano que estamos utilizando en un momento determinado. Entonces hay que hacerlo así. Listo. Muy bien. Entonces, hablemos del 3, patrimonio. Y en ese 3, patrimonio, por acá tenía un ejemplito que no sé ni qué se hizo. Vamos a ver si ahorita.
el famoso patrimonio. Entonces, ¿qué decimos nosotros, por ejemplo, el patrimonio? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que era el famoso, los famosos PCA, ¿cierto? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, siempre se habló que básicamente el patrimonio representa, el patrimonio, sí, representa el aporte inicial de los dueños de la empresa. Punto y coma. También incluye las utilidades y reservas. Punto seguido. Esta clase constituye un pasivo a favor de los dueños de la empresa, coma, por lo cual se afecta de la misma forma que las cuentas del pasivo. ¿Listo? Si nosotros miramos de pronto una definición de las NIF, ¿cierto? Cuando hablamos de las NIF, dice que, póngale a según NIF, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando PSG según NIF, de una vez para que tengamos claro eso. Correcto. Patrimonio es el valor residual en los activos de la empresa, coma, luego de deducir todos sus pasivos. Punto seguido. Incluye las inversiones realizadas por los propietarios. Incluye las inversiones realizadas por los propietarios de la empresa, más los incrementos de dicha inversión. Coma, ganados mediante las operaciones rentables mediante las operaciones rentables y conservadas para el uso en las operaciones de la empresa coma, menos las reducciones a las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables. Y las distribuciones a los socios. ¿Listo? Entonces, observe ahí, ¿cierto? Yo, bueno, por ejemplo, vamos a constituir una ensambladora de tamales. ¿Cierto? Entonces, usted le digo, ¿sabe qué? Hay un negocio bueno. Una fábrica de tamales, una ensambladora de tamales. ¿Se le mide? Usted me dice de pronto, sí, ¿cuánto toca colocar? Entonces, no, pues vayámonos de unos ahí de a 2 millones cada uno a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces empezamos, trabajamos, metimos la gente que sabe hacer los tamales porque ninguno de los dos sabe, ¿sí o no? Entonces, miramos y al corte, hicimos corte pronto en el primer mes o en el primer semestre y nos fue bien. De pronto esos 2 millones que nosotros cada uno incluyó, ya tenemos 3 adicionales, o sea que, digamos, nuestro patrimonio,
ya tendríamos más o menos 5 millones de pesos cada uno. Acá tendríamos 10, entonces sentémonos, miremos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Nos repartimos eso, lo que sea, distribuciones a los socios. No, dejémoslo ahí, más bien dejemos que crezca la empresa. Ah, bueno, entonces dejémoslo ahí. Entonces, por eso dice las utilidades, ¿cierto? Que lo que tuvimos, dejémoslo ahí. O sea, eso hace que se incremente el patrimonio, por un lado. ¿Se me entiende? O sea, hace como la reinversión de eso, ¿cierto? Pero entonces de pronto dice usted, pero ¿saben qué? Yo pienso que el negocio pinta bien. Dejemos eso, pero metámosle 1.000.000 de pesos más cada uno. ¿Qué aparece? Hagámoslo entonces, a ver cómo nos va. Entonces ya no tenemos 10, sino tenemos 12 millones, cada uno con 6, ¿sí me entienden? Entonces, estamos un aporte inicial y un aporte adicional, ¿cierto? Se incrementa con el aporte adicional de los dueños de la empresa, ¿cierto? Ahora, vámonos para el caso contrario. Qué pena, metimos de 2 millones, pero no fue mal, ¿cierto? De pronto no conseguimos la materia prima, se nos dañó un poco materia prima, mejor dicho, perdimos 2 millones. O sea, cada uno nos queda ya 1.000.000, ¿sí o no? O sea, eso hace que se disminuya el patrimonio, ¿correcto? Pero como la idea es mantener, ¿qué opina? ¿Sí creen? Yo creo en el negocio, lo que pasa es que tener cuidado de pronto en las compras de las materias primas o lo que sea, digamos, por lo que llevamos a ese fracaso inicial. Entonces, ¿qué hacemos? No, metámosle otro 1.000.000 de pesos cada uno por lo que perdimos, ¿sí? Repongámoslo. Y ahí comenzamos a trabajar y de pronto nos fue mejor, ¿sí me entiende? Entonces, y vuelve, digamos, hubo utilidades, las dejamos ahí, y etcétera, etcétera, etcétera. Así uno comienza a crecer. Que por eso es el principio de negocio en marcha, ¿cierto? Usted tiene que garantizar que la empresa va a seguir. No, no, qué pena, decimos, no, ya cerramos la empresa porque ya no. ¿Qué es lo que pasa aquí con muchas empresas en Colombia, ¿no? Entonces usted perdió el primer mes, entonces no, eso ya toca hacer otra vez. Ya no hagamos tamales, sino hagamos buñuelos, ¿sí? Y entonces, y ensaya con buñuelos y tampoco le da bien. Entonces, hay gente que se la pasa ensayando, sí, uno y otro ensaya. Hay unos que de pronto algún día le pegan a lo que es, pero pues igual eso no tiene sentido, porque es que usted, digamos, una empresa, usted tiene que trabajarla para que comience a dar sus rendimientos, ¿cierto? O sus réditos, que usted los comience a ver. Entonces, si no existiría Bavaria, ese tipo de cosas que uno mira, Alpina, ¿sí o no? Eso de Comapán, muchísimas empresas que uno comienza a mirar y hay empresas que usted las ve que todavía están en el tiempo. La mayor. Y a pesar de muchas dificultades que también se les pueden haber presentado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, digamos, punto aparte. El patrimonio se caracteriza por 2 puntos. Está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa. Y segundo, se incrementa con las utilidades y disminuye con las pérdidas del ejercicio contable. Decimos entonces movimiento de las cuentas del patrimonio. Los puntos. Empiezan y aumentan su movimiento en el haber. Disminuyen y se cancelan en el debe. Punto y coma. Por lo general, su saldo es crédito. ¿Listo? Llegamos punto aparte. Ejemplo. Y vamos a hablar entonces de 2 personas se reúnen
con el fin de constituir una empresa y determinan que puede ser constituida, perdón, que la Constitución va a integrar a 2 socios adicionales. ¿Listo? Con aportes así. Entonces decimos, 2 socios, 5 millones de pesos cada uno. Y 2 socios con 10 millones de pesos cada uno. Punto y coma. La empresa se denomina 4 Inversores LTDA. Punto y punto de guión. Por motivos de viaje al extranjero, uno de los socios se retira después de haber cancelado sus aportes, para lo cual la empresa decide reintegrarle el 100% de estos. Ahí está fácil. Muy bien. Entonces, tome ya porque te hace rato que no camé. Tome aquí. Hay que ver cómo haría ese registro. Hágale pues que aquí estamos. Sí, es sencillo. Este profesor llamándome. ¿Aló? ¿Qué, mi profe, cómo va? ¿Todo bien o no?
NIT de cada uno. Luego tú tendrías que hacer, ¿cierto? Ese aportes sociales. Ojo, aportes sociales es ¿qué? ¿Nombre de cuenta o nombre de subcuenta? Ah, bueno, entonces tendría que hacer. ¿Cuál cuenta afectarías ahí? Estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, está bien, son aportes sociales, ¿sí o no? Pero entonces, eso se llama cuotas o partes de interés social. Esa es la cuenta que tienes que afectar. ¿Está claro? Esa es una subcuenta. O una auxiliar. Recuerde que cuando no tenemos el plan de cuentas, si tú no requieres irte a un nivel inferior, como en este caso, ¿cierto? Llego a 31, entonces hablo de cuotas o partes de interés social, 31, 15, 05. Entonces usted dice 31, 15, 05, 01, 31, 15, 05. No, no lo necesita, porque ya con el solo ya lo podríamos hacer. ¿Listo? Entonces afectamos ahí. No, ahí sería 31, 05, 31, 15, 05. Y el otro sería lo mismo, 31, 15, 05, ¿cierto? Por lo que te digo, tú no necesitas abrirlo más. Simplemente van a quedar ahí. No, pero tú no vas a afectar esa cuenta, vas a afectar solamente una. ¿Ah? Por eso, pero siempre todos van a ser ¿cuál? La 31, claro. Oiga, pero qué cosa tan irregular. No, otro cero para este año. La idea es que sí con la cédula tú los vas a diferenciar, porque ahí hubo varias transacciones, ¿cierto? Primero llegaron a 40 millones, perdón, a 30 millones, que es lo que tiene, pero se retiró un socio. ¿Sí o no? ¿Eso dijimos o no dijimos? Sí, claro. Entonces ahí, ¿qué le faltó preguntar? ¿Cuál de los socios se retiró? ¿Del de aportes de 5 o el de aportes de 10? Porque tendría que saber. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué fue el de aportes de 10. Así de sencillo. Hágale a ver cómo le quedaría ahí. Le dio ya la llamadera, mano. Qué cosa tan irregular. Voy a ponerle aquí un mensaje. Lo siento, estoy en clase, le devolveré la llamada. Así de sencillo. ¿Sí o no? Pasaría de 20. De 10 millones acá, se resta 30 ahí. Sí, es así. ¿Cuántas transacciones deberías de hacer? Ah, bueno, eso hay que hacerlo. Porque es que la contabilidad no tiene que ser clara para usted, sino para los demás. ¿Sí o no? Entonces simplemente usted lo que hace es esto, ¿cierto? Esta es la transacción, ¿sí o no? Y luego si hace la otra transacción acá donde sacó uno de los deditos. ¿Ya? La misma. Pero ya no va a ser así, sino va a ser de naturaleza débito. ¿Sí me entiendes? O sea que aquí tú tendrías que tener, ¿cuánto es? 30 millones, listo. Aquí tendrías entonces una transacción, ¿cierto? Donde dices es, entre paréntesis colocarías la 30 o en débito, la 3115 nuevamente. Cuando yo vaya y mire la 3115, ¿qué va a obtener? Que son, no son 30, sino son 20. Porque es la realidad. ¿Sí o no? ¿Sí estamos claros o no? Vamos a decir que creo que, oiga, pero qué cosa tan irregular con este muchacho.
¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí, fácil. ¿Qué dice? 31 millones de aportes sociales, 20 millones, pasarelo. Sí, ahí no tienes que tú afectar eso. Recuerda que básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú trabajas así, debes acordarte de que si estás haciendo un comprobante diario, ¿cierto? Tú afectarías una columna que se llama parciales, ¿se acuerdan? Claro, bueno, ahorita trabajamos con el comprobante diario. Bueno, la idea es que, ojo, tú trabajas ahora un comprobante diario, ¿cierto? Porque ahí estás haciendo un comprobante diario. Si tú estuvieses haciendo la cuenta, pues ya uno le dice, venga, por este lado es cierto, pero en el comprobante diario trabajamos la cuenta y trabajamos la auxiliar. ¿Estamos ahí? Entonces, para que tengas presente eso. Porque siempre en el comprobante diario van a haber 3 columnas. O es más, son 5, porque es una donde está el código, 2 donde está el nombre, 3 la columna parciales, 4 la débito y 5 la crédito. ¿Listo? Claro. Entonces, ahí no es necesario, o trabajas con la 311505, que es la que va a afectar, no vas a trabajar con la 3115, ¿sí me hago entender? Eso es lo que quiero que... Listo. Bueno, muy bien, bueno, así porque si no ya se enredó, que es, menos mal que no era sino 4 8, ¿qué tal hubiera sido 20? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Diga, pero esta gente es que no entiende, hermano, les estoy mandando una y no lo... ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Entonces tenemos que ir por acá. Y vamos a hablar entonces. Ahora, miramos, ¿te acuerdas del cuadro que estábamos haciendo ayer en el tablero allá? En el salón, Matica lo completamos, pero más bien se lo hago de una vez para que usted le tome nota y de una vez nos quede también en la grabación de la clase, porque es que como hoy no está funcionando aquí tampoco. ¿Cómo? Yo lo estoy haciendo aquí por otro lado. ¿Qué más hago? Siento que de todas maneras nos queda la clase porque no sé, como que no ha funcionado todavía esta cuestión. Ni modo. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Ya hablamos nosotros de esas cuentas reales, ¿cierto? Y decíamos que eran las cuentas reales. Ahora vamos a hablar de las cuentas nominales. Póngale cuentas nominales, coma, de resultados o transitorias. Mire, porque usted, yo sé que no, pero pues usted todo dice que sí. Se denominan con este nombre. Lo que pasa es que recuerden que cuando entramos nosotros a hablar de la clasificación de las cuentas, hablábamos de cuentas reales o de balance, y luego hablamos de las cuentas nominales, resultados transitorios, y luego colocamos las cuentas de orden. ¿Listo? Pero no hemos dicho nada de las cuentas nominales. Ahí era como otro cero. Se denominan con este nombre. Porque al final del ejercicio contable, dan a conocer las utilidades o pérdidas, coma, los ingresos, coma, los gastos y los costos. ¿Listo? Son transitorias porque se cancelan al cierre del ejercicio contable. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro de esas, ¿cuál es la primera que aparece? 4 ingresos, ¿cierto? ¿Se recuerda que decíamos, vamos a trabajar con esa clasificación para que entendamos después? Entonces decimos que, básicamente, ojo esto, cuando a mí me hablan de ingresos, ¿cierto? Pues yo tengo que tener presente que esos ingresos son algo que yo estoy recibiendo, ¿cierto? Necesariamente, para yo recibir un ingreso, alguien tendrá que estar haciendo un ingreso, ¿sí o no?
Entonces decimos, son valores, ingresos, son valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. ¿Listo? Lo que estábamos hablando básicamente ahora, ¿cierto? Podría decir con el fin de obtener una renta. ¿Listo? Ok. Muy bien. ¿Qué dice la NIF? Entonces dice que NIF, ingresos, es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad, coma, durante un periodo contable, coma, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. O, coma, en su caso, coma, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente, coma, en el capital ganado, o patrimonio contable, coma, respectivamente. ¿Listo? Tenemos punto aparte, movimiento de las cuentas de ingresos. Dos puntos. Empiezan y aumentan su movimiento en el haber. ¿Cómo? Disminuyen y se cancelan en el debe. Estoy coma. Normalmente no se debitan, sino al final del ejercicio para cancelar su saldo. Punto seguido. Su saldo es crédito. ¿Listo? Entonces, estamos hablando, recuerden que cuando hablábamos de las cuentas reales decíamos que cualquiera de las tres, el 1, el 2, el 3, puede cambiar la naturaleza en un momento determinado. Entonces decíamos, por lo general, su saldo es débito, por lo general, su saldo es crédito. ¿Correcto? En las cuentas de ingreso, ¿cierto? El saldo o es crédito o es cero. Jamás era débito. ¿Está claro? ¿Listo? Alguien me decía, no, pero es que la 4175 que son devoluciones es débito. Sí, yo no estoy hablando de cuentas, sino estoy hablando de clase, la clase 4. Y la 4175 hace parte de la clase de 4, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces, repito, o es crédito o es cero. Muy bien. Punto aparte. Ejemplo. La empresa El Quinto Mal recibe 500,000 pesos mensuales por concepto de honorarios por asesorías.
punto seguido. La actividad económica principal de esta empresa es la venta de equipos para laboratorios. ¿Listo? O sea, que si la actividad económica de la empresa, la actividad principal es la venta de equipos de laboratorio y está recibiendo unos honorarios por asesoría, ¿cierto? Entonces podría decir que eso es un ingreso que es ¿qué? ¿Operacional o no operacional? No operacional, porque por eso le hace la aclaración. ¿A qué se dedica? A la venta. ¿Estamos ahí o no? Ojo que aquí esto ya es puro análisis, ¿sí o no? Operacional es lo que la actividad de la empresa, ¿cierto? La actividad económica de la empresa. No operacional, cuando entra algún ingreso, por ejemplo, yo puedo, se me ocurre a mí, yo puedo dedicarme a la compra y venta de televisores. Eso es televisores que llegan a mí en partes, en guacates, en cajas de cartón, como las quiera llamar. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo las cajas de cartón y en vez de botarlas en la venta, como sea, ese ingreso que me dan a mí con la venta de las cajas, pues es algo que es no operacional, porque yo no me dedico a vender cajas mi actividad económica. Muy bien. Ahora, si de pronto yo tengo que tener compra y venta, pero en la oficina tengo un espacio, y hay un espacio que me dice que es un ingreso que no, o generacional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser? A mí me está diciendo que estoy haciendo aquí una práctica. Llamamos que es generalmente aquí tenemos los débitos y por acá tenemos los créditos. ¿Correcto? Y me está hablando de ingresos. ¿Qué tipo de ingresos recibí? Entonces me llaman honorarios por asesoría. Entonces yo digo, acá, asesoría. ¿Qué pasa con el punto? ¿Atrás o no? Acá tenemos una lista. ¿Listo? Ahora, entonces dígame que cuál es la respuesta. Ya le queda bien que nada no operacional. ¿Y que recibe 500,000 por mensaje? Eso lo voy por mí, 42. ¿Listo? Eso viene así. 42.30, ¿cierto? Y lo que es la manera como yo hago la transacción, ¿cierto? Porque yo estoy afectando. Si voy a ir acá, la 42.30 no solamente está la de los 5 y otras cosas. Ya me está diciendo que son asesorías. ¿Cuánto recibo? ¿Esto? Y me dijo 500,000 mensuales. Entonces vamos a asumir que esto fue en el mes de enero. Si yo le pregunto a ¿cuántos fueron los honorarios que recibió la empresa en el mes de enero? Que querían. ¿Cierto? Como nos dijo que mensuales, entonces va a ir acá. Eso quiere decir que en el mes de febrero también recibió 500,000. Igual de fuera. ¿Cuántos ingresos recibimos en el mes de febrero? 500,000. Y si le cambio la pregunta, ¿cuántos fue los honorarios que recibimos por asesorías al mes de febrero? Que me diga 1,000,000. ¿Claro? Por eso dice que a conocer los ingresos. ¿Listo? Si yo sigo así, ¿cierto? Quiere decir que aquí en diciembre también recibí 500, ¿sí o no? Y entonces, digamos aquí diciembre, y entonces voy y miro, ¿cierto? Hago la sumatoria de esos ingresos y me dio que eran 6,000,000 de pesos, ¿cierto? Entonces le digo, oiga, en el año pasado recibimos de ingresos por asesoría, ¿cómo no fue? De 6,000,000 pesos. ¿Vamos a ver? Por eso es que dice que al final del ejercicio, recuerden que el periodo contable está estipulado del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Cierto? Cuando yo hablo del periodo fiscal, del periodo fiscal.
En las empresas generalmente nosotros presentamos balances en enero, febrero y todo, presentamos balances. ¿Por qué? Porque necesitamos tener documentar la administración para la toma de decisiones. Por eso es que se dice que un balance, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de mayo presentando balance de febrero. Y partimos. ¿Quién sabe qué pasó en marzo? Tengo la incertidumbre y entonces me pone esto color de hormiga, por ejemplo. O sea, a final de mes me tengo que contar, me tengo que conocer los ingresos. ¿Cierto? Son nominales, ¿por qué? Porque se cancelan al final del ejercicio. ¿Por qué la manera? Porque esto lo llevaré cuando ya dijimos, o esto es saldo es crédito o es cero. Cuando yo ya un débito aquí para ver cuánto fue la utilidad, eso lo tiene que tener. Así de sencillo, ¿cierto? Decíamos que vamos a trabajar con un ejemplo por ese ejercicio que tenemos por allá todo chévere. Esto para irlo también mirando cómo en un momento determinado llegamos a establecer un estado de situación financiera y el estado de resultado, ¿cierto? Yo necesito saber de dónde sale esa información, porque le puedo decir, no, ingresos tuvimos tanto, egresos tanto, pero ¿qué? Hay que hacer las transacciones, ¿cierto? Incluso hacemos transacciones fáciles ahí para que no le meta IVA todavía, pero después hacemos otras pruebas. Muy bien, entonces decimos movimiento de las cuentas de ingresos. Decimos que 2 puntos. Empiezan y aumentan su movimiento. Empiezan y aumentan su movimiento en el haber. Coma. Disminuyen y se cancelan en el debe. Punto y coma. Normalmente no se debitan, sino al final del ejercicio. Para cancelar su saldo. Punto seguido. Su saldo es crédito. ¿Listo? Que estábamos hablando ahorita, ¿no? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, me voy, ¿cierto? Para la cuestión de los gastos. 6 gastos, póngale. Perdón, 5 gastos, 5 gastos. Y hablamos, cuando hablamos de esos gastos, ¿cierto? Decimos que, a ver, no me puedo. ¿Será que una empresa necesita pagar servicios? Claro, ¿cierto? Para que funcione bien. Sueldos, impuestos. Si no los paga, no va a funcionar adecuadamente. Entonces, ¿qué decimos de los gastos? 2 puntos. Son valores que debe pagar la empresa para su buen funcionamiento. Coma. Entre estos tenemos 2 puntos. Sueldos, coma. Arriendos, coma. Papelería, coma. Impuestos, coma, entre otros. ¿Listo? Entonces no siempre dice, pues si no paga sueldo la empresa funciona bien, no va a funcionar bien, tiene un poco de gente toda resentida. ¿Listo? Muy bien. Con respecto, digamos, cuando hicieron la traducción de la NIC, ¿cierto? No hablaron de costos y gastos, dijeron, colocaron gastos, pero no, se les quedó la partecita de los costos como que no es muy clara para muchas personas, ¿cierto? Entonces, pues ellos dijeron, digamos, fue la parte de la traducción, porque recuerden que eso viene en inglés, ¿no? Es la traducción de la NIC. Pero lo que sí es cierto, es que hay gastos y hay costos, y los dos son unos egresos. Como están hablando de egresos,
ingresos, perdón, debíamos de haber hablado de ingresos, ya, es otra cosa. Pero pues igual, ahí lo detectamos, ¿listo? Entonces, ¿qué son los gastos? Son valores. Según la NESI, correcto. Son valores que no pueden identificarse claramente con un ingreso relativo. O que perdieron su potencial generador de ingresos. Punto y coma. Estos deben considerarse gastos desde el momento en que se devengan o en que se incurran, ¿no? Ya habíamos dicho que es devengar o incurrir. Entre paréntesis podemos colocarle ahí, eso es el tal párrafo 60 de la NIC. ¿Listo? Párrafo 60, si quieren colocarle ahí. Muy bien. Y hablamos entonces ahora de movimiento, punto aparte, movimiento de las cuentas de gastos. Empiezan y aumentan su movimiento en el debe. Disminuyen y se cancelan en el haber. Punto y coma. Normalmente no se acreditan sino al final del ejercicio. Para cancelar su saldo. Punto seguido. Su saldo es débito. Y vuelve y juega lo mismo, ¿no? La cuenta, el saldo de una cuenta de gastos, o es débito o es cero. No va a ser crédito. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces ya coloquemos ejemplo. La compañía El Quinto Mal Limitada cancela servicio telefónico por 150.000 pesos mensuales. ¿Listo? Y aquí, pues obviamente va a haber algo similar a lo que hablábamos de los ingresos, ¿cierto? Porque es una cuenta nominal de resultado transitorio. Entonces, o es, ¿yo qué dije? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuánto fue lo que la compañía? Entonces va a tener que vivir. Vamos a ver cuánto. Bueno, ya que cambiamos de otro día es, que nos queda ahí, tengo por acá, entonces acá tengo débitos, tengo créditos, ¿cierto? Y entonces de una vez me voy a hacer otra cosa por aquí. Tengo débitos y tengo créditos. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pagó? ¿Servicio? No. ¿Cierto? O servicio teléfono. Entonces, es un gasto, ¿cierto? Ya dijimos que es un sí. ¿Que es operacional? Sí. No, ¿verdad que la empresa no está pagando? Sí, claro, ¿cierto? Entonces, claro, porque ya, pero es que pagan. Entonces, yo digo que es una 50 y uno. ¿Listo? 51, 35. Pongan más de 51, 35. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no es una cuenta que es 5, ¿cierto? Es una cuenta que es de gasto y donde tiene los gastos. Entonces, en el dirección. Entonces, lo mismo. En el mes de enero pagó 150.000 pesos. ¿Listo? Y recuerden que hoy en día yo puedo tener un plan. Anteriormente no lo podía. Yo voy a estar dando unas facturas de plan para la moneda que tengo 7 millones, 12 millones. ¿De gastos? Tenemos. Eso lo tenemos. Entonces lo mismo, ¿no? Si yo le pregunto, oiga, ¿cuánto fue que los gastos de
Servicio telefónico, ¿cuánto valor queremos tener? 150, ¿cierto? Muy bien. Y se le digo, quiere decir que en el mes de febrero también canceló 150, ¿cierto? Y si le pregunto, obviamente, me dirá, ¿es cuánto? ¿Al mes de febrero? 300. Muy bien. Entonces, ojo a esto, voy a ver mi cuenta. En el mes de diciembre pagamos 150 también, entonces si yo sumo esto así rapidito, no me dio 1.000.000, 801. Entonces, ¿cuánto es que pagamos por recibimos por honorarios para que salga? 6 millones. ¿Y el servicio telefónico cuánto es? 1.000.000. ¿Puedo preguntarle? Sí. ¿Cómo ahí? Pues, entonces, en un momento determinado, hay que poner que como un costo de servicio telefónico. Me puede decir sí o no, porque es que eso solamente no se empleó para esta asesoría. Por eso se vaya, el gasto que no se puede identificar con un ingreso. ¿Cierto? Una cosa es que no, pero es que solamente ese servicio lo pagué. Eso que pagamos de servicio telefónico fue para hacer las asesorías, ¿cierto? La empresa, eso es otra cosa, porque ya no se convertiría en un gasto, sino en un costo. ¿Está claro lo que viendo? Porque yo ya me identifico que en realidad yo pagué esto fue porque necesitaba hacer, y si no, no lo hubiera pagado. Pero como no me lo especifica, sino que es un servicio general, entonces por eso hablamos esto, porque usted puede llamar en ventas, puede llamar en la vieja ya la recepción al novio, pues el tipo de que no deben las empresas, ¿sí o no? ¿Puede pasarlo? Claro. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora del 6, que son los famosos costos. ¿Listo? Y decimos que, primero, representa el valor de adquisición. Y entre paréntesis, colócale o de producción o de fabricación, como lo entienda mejor. ¿Listo? Representa el valor de adquisición o de producción o fabricación, cierro ese paréntesis, de los artículos destinados para la venta. ¿Ok? Entonces, ojo a esto. Si yo compro las sillas en 100 y las vendo en 200, para mí el costo sería 100, ¿cierto? Compro el valor de adquisición de los artículos destinados para la venta, ¿cierto? Si nosotros nos devolvemos un poquito para la parte de costo, de lo que es el costo como tal, ¿cierto? Hablábamos de materias primas, ¿cierto? Hablábamos de mano de obra directa y hablábamos de carga fabril, ¿se acuerda de eso? Entonces también nosotros podemos estar incurriendo en esos tres elementos, pero ese valor de ese costo de producción, un loco que usted no se acuerda quién fue, ¿cierto? Les enseñó, ¿sí o no? Que allá decía, el costo de producción son esos tres elementos, ¿correcto? Que cuando hay inventario, cuando no hay inventarios, el costo de producción puede llegar a ser igual al costo de venta. Pero que cuando hay inventarios, los inventarios iniciales muy bien, se suman, ya en la obligación. Y los finales se restan. ¿Se acuerda de eso? Lo miramos allá en los cuadritos y les dije siempre tengan en cuenta. Ya me acuerdo, bueno. ¿Listo? Muy bien. Y a la final, ese que dejamos aquí al final como costo de venta, es ese 6 que estamos hablando ahí. ¿Se acuerdan que ya quedaban inventarios en productos en proceso, inventarios terminados? ¿Se acuerdan? Todo ese tipo de cosas es para eso, para que la gente comience a ver que no solamente es, por eso decimos, ¿no? ¿El costo de qué? ¿En qué incurre la empresa? En el costo de adquisición o de fabricación. Y usted lo lleva a terminar allá donde está su famoso estado de costo de producción. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué me dice a mí la NIT? Entonces, por costo debe entenderse, coma, para fines de los estados financieros, coma, que es el valor de los recursos, ¿sí bien, cierto? El valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cargo de un bien o servicio adquirido.
bien o servicio adquirido, coma, por la entidad con la intención de generar ingresos. ¿Listo? Y entre paréntesis colocamos párrafo 57. Y abrimos comillas. Punto aparte abrimos comillas, ¿cierto? Cuando los costos tienen un potencial, para generar ingresos en el futuro, coma, representan un activo. ¿Listo? Cerramos comillas, párrafo 58. ¿Eso cuándo es? Claro, ¿cierto? Entonces ya hablamos, ya miramos el contexto, ¿cierto? Si usted dice, ese valor, ¿cierto? Que entrego o prometo entregar cuando yo compro a crédito. Por ejemplo, compré las sillas y las compro a crédito. Entonces, ¿ya qué pasó? No he entregado todavía el recurso, pero prometo entregarlo, ¿cierto? Porque lo va a pagar en 30 días. ¿Estamos bien? ¿Y qué espero con eso? Pues obtener unos ingresos, ¿sí o no? ¿Estamos? Dice que cuando los costos tienen un potencial para generar, ¿qué? Ingresos en el futuro, ¿sí o no? ¿Representa qué? Un activo, o sea, ¿se acuerda de famoso que decíamos cargos diferidos o gastos pagados por anticipado? Cuando usted, por ejemplo, dice, yo pagué el seguro de las máquinas, el seguro de las máquinas es un costo, ¿cierto? Pero pagué el año. Yo no puedo afectar el mes de enero con los 12 millones, sino que voy afectando el mes de enero 1 millón, el mes de febrero 2 millones, etc. ¿Está claro ahí? Muy bien, entonces colocamos ahí movimiento de las cuentas de costos. 2 puntos. Entonces decimos, empiezan y aumentan su movimiento en el débito. Punto y coma. Disminuyen y se cancelan en el haber. Y vuelve y juega. Punto y coma. Normalmente no se acreditan sino al final del ejercicio para cancelar su saldo. Punto seguido, su saldo es débito. ¿Listo? Muy bien. Entonces colocamos ya punto aparte, ejemplo. Y echémosle a ver si se deja. En ese ejemplo, digamos, uno que tengo por aquí, a ver qué pasó. Oiga, qué cosa tan irregular. Sigamos, la compañía del quinto malo. Nuevamente el quinto malo. Chámale con el quinto malo que estamos ahí hechos, ¿sí o no? ¿Cómo? La compañía del quinto malo la creamos con unos estudiantes que eran 5. Y siempre había uno que llegaba tarde. Entonces ya sabe por qué se le colocó el quinto malo. Porque el quinto siempre, cuando llega esa belleza, siempre era tarde. Entonces por eso se le decía que era malo. ¿Listo? Entonces, compañía el quinto malo. Incluso la hicimos nosotros también en unos ejercicios de contabilidad. Siempre le decíamos el quinto malo y en los registros, ¿no? Entonces decimos, la compañía el quinto malo compra mercancías. Entre paréntesis, coloquémosle densímetros, 80 millones, y tensiómetros, 30 millones. ¿Listo? Cerramos de paréntesis. Para sus clientes,
Universidad de los Andes y Escuela Colombiana de Ingeniería. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Estamos diciendo, ¿cierto?, que compró, y hace la aclaración, ¿no?, que para sus clientes, ¿cierto? Entonces yo voy y miro. ¿Qué fue lo que compró? ¿Qué fue lo que compró? Decímetros y tensiómetros, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que son básicamente que son equipos que son para qué? Profesionales científicos, ¿cierto? Estamos hablando de eso nivel. Entonces, yo voy y miro la Samsung. Y miro la 6155, 6135, 68. Mire, a ver, ¿cómo es? 6135, ¿cómo le llamamos? Venta de equipo profesional y científico, ¿sí o no? Y encontramos entonces la 6135, ¿qué? 68. ¿Listo? Muy bien. Entonces, comercio por mayor de primero, venta de equipo profesional. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y esto es comercio, porque pues no sé qué onda. Comercio al por mayor y menor. Así, para simplificar. Muy bien, ojo a esto. ¿Qué compró? Entonces ya dijo que compró unos densímetros que costaron ¿cuánto? 80.000. ¿Listo? Y compró además unos tensiómetros. ¿Qué le costaron? 30 millones. Entonces, yo podría en el momento, ¿cierto? Decir, bueno, dependiendo del movimiento que tenga, yo voy a abrir una cuenta para decímetros 61356801, 61356802, tensiómetros 65356803, pongámosle balances, ¿cierto? Ahora, esto lo compró en el mes, los compró en el mes de enero, hizo la venta, ¿correcto? Sí. Entonces yo le pregunto, oiga, ¿cuánto fue el valor de los equipos que compraron para los ingenieros? ¿Qué me dirían? 110. ¿Ciento qué? Sí, cómo no, 110. ¿Qué cosa tiene? Cosa con esta fecha. 110. Eso puede tener. ¿Listo? Y nadie más lo va a pedir atención. Bueno, solo me quería. Entonces, llegó diciembre con su alegría, y ahí siempre tengo este dato. Y en la pregunta también, ¿no? Pues cuando me voy a venta de equipos en el año siempre, como así, siempre, eso no me lo tenía con dinero. Sí, eso me dinero. ¿Y cuánto para la poner? Yo no podía poner. ¿Sabe que me fui una vez? Pero ¿y usted no lo va a poner? ¿O no? Y ahí comienza. Claro, pues pronto, no, pero es que yo no compré, no vendimos más equipos de ese, pero sí vendimos más carruajes, por ejemplo. Otro tipo no. Nadie más de eso, pero hay un problema de ahí yo no puedo adelante. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, es opción. Ahora, escúcheme bien. Si no me hubiesen especificado que era para la Universidad de los Andes y para la Escuela Colombiana de Ingeniería, ese registro no es a dónde iría. El registro cómo. ¿Dónde lo registraría yo? ¿Ah? Ojo lo que acabamos de escribir, ¿no? Son potencialmente para generar ingresos en el futuro. ¿O no? Sí, sí, digamos, mandamos. El inventario, si yo no le explico, ¿o no? ¿Es potencialmente que te va a generar ingresos en el futuro? Claro. Yo tengo en inventario, si me venden el que de pronto una empresa me pide, yo no traje uno de cada uno y no traje dos de cada uno. Pues eso ya lo tenía vendido. Y una parte de inventario, que la otra parte de ¿sí? Es cuando no. Si no, ahora, si yo lo que hago es que esto, escúchame bien, llegó la empresa, hicimos el informe de recepción, pues debe de ser como movimiento ahí cuando los usan, ¿cierto? Cuando parece que por ahí que se lo van a abrir un calentón. ¿Listo? Entonces yo quería,
Pues simplemente registro cuál es el valor del costo y hay que registrar el término de ingreso. ¿Listo? Vamos a ver. Generalmente uno puede manejar hay empresas o márgenes que uno generalmente maneja 30, 45, 50% de rendimiento de, ¿cierto? Dependiendo del ejemplo también que uno aplica el por ejemplo, no es lo mismo que yo haga las cosas a que contratar a la que la da. ¿Por qué? Porque si de pronto yo hago una tercerización, se me ocurre a mí que ya me parece una vez para mando a construir una cámara de curado, no es para jugar con los objetivos de ese, ¿cierto? Entonces me mando a construir y la persona me cobra a mí 10 millones, yo le cobro a 20 euros. Eso no es lo que hizo. ¿Por qué? Porque es que tiene la responsabilidad suya. La persona que no le hace el fondo se va a la y se gana, digamos, yo le he dado garantía a los años. Y al año y 11 meses, todavía está en la. Yo tengo que responder. Y ahora está hablando de que va a conseguir. Entonces tendré que contratar cuando lo tiene que nombrar mañana y a pensar cuál va a ser el movimiento que puede tener, ¿cierto? En un momento. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Si yo miro, vamos a compartirle aquí a este muchacho. Este es el que estoy aquí. ¿Dónde está? No tiene música para que ya. Yo. Ya está tomando impulso. Mientras tanto, yo voy borrando todo esto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ahí está. Esa es la plana. ¿Está bien? No, ya, tranquilo. Que caliente, mire, ya se estaba, yo ya lo estoy viendo. Lo que pasa es que ya está activo. Ahí se va poniendo que se caliente. Ahí lo va viendo. ¿Listo? Y ahí, básicamente, ¿cierto? Estamos hablando de qué. De la clasificación, la nomenclatura y el movimiento de las cuentas. ¿Sí o no? Ese es el que digo siempre, yo lo sugiero para que lo trabajen y lo tengan ahí cuando no se ocupe. Eso como que, vámonos. Claro. ¿Cómo es? Mientras la materia trabaja en el ejercicio, por ejemplo, se compra, se vende, cierta. Sí, claro, eso todo lo tiene que ser, usted pero tiene que pensarlo. No es que entremos ahí. Entonces, si uno mira, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando acá. Si nosotros miramos en esto, esto es muy sencillo. Y esto a veces se le preguntan a las empresas, sobre todo a los técnicos, y no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Por lo que usted me dice. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué digo acá? Una cuenta, por ejemplo, mire, lo primero que todos, si observamos aquí, hay una cuenta T. ¿Sí? Esto que le estoy viendo aquí es una cuenta T, donde aquí hay débitos y hay créditos. ¿Sí o no? Entonces, espera, le cambiamos como el color, el fondo a este para que quede morado, ya como muy. No veo nada. Pongámoslo así. Uy, no sé, lo cambio con este. No, sí está mejor así. Y lo mismo estos dos. Yo creo que lo vemos un poquito mejor así. ¿Listo? Y entonces, estos de acá, que tenemos, ahí me coinciden con el color, sí, ahí está bien. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí o no? Ojo lo siguiente. Si uno mira, ¿cierto? Dice que una cuenta, estamos hablando a nivel general, no solamente cuenta T. Una cuenta, ¿cierto? Debe tener un nombre que claro, completo y explícito. Que simplemente cuando me digan a mí Banco da Vivienda, yo no estoy pensando en el Bancolombia, ¿o sí? No, ¿cierto? Que por el solo nombre se identifique lo que representa. ¿Sí o no? Entonces decimos que una cuenta se debita si es uno que es activo y empieza y aumenta. O aumenta, perdón. Una cuenta se acredita si es uno que es activo y disminuye y se cancela. ¿Listo? Una cuenta se debita si es del pasivo y disminuye o se cancela
y una cuenta se acredita si es 2, que es pasivo, y empieza o aumenta. Pues ya que otro color le podemos meter a esta vaina así porque para que no se vea tan degenerado. Lo que pasa es que tiene ese rojo para evitar la confusión. Así, démosle esto. ¿Por qué cuentas que hacen lo contrario? Por ejemplo, la 1592. Sí. La 1592, pero son excepciones. Pero es que si uno mira, ¿cierto? Básicamente cuando habla de 1, está hablando de la clase. No lo olvide. Y dentro del 1, el 15 está dentro del 1. ¿Sí o no? Eso es. Es lo mismo la provisión. En la provisión de la 1399 es una provisión de cartera. ¿Cierto? Usted por ahí dice, pero es que de todas maneras, si usted ahí mira, está dentro del 1. Que tranquilo que eso cuando haga el ejercicio que está haciendo ahí que no ha empezado, es ahí cuando va a entender. Vale. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Entonces decíamos acá que la cuenta es débito y por lo general. Es lo que le digo. Lo mismo para acá. Cuando es crédito, es pasivo, ¿cierto? Una cuenta se acredita si es 2 que es pasivo y empieza o aumenta. Y su saldo es crédito por lo general, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la cuenta. Fíjese que este colorcito que tenemos aquí básicamente era para mostrar de que si uno mira, estas acá tienen el mismo comportamiento. El pasivo, el patrimonio y el ingreso. Disminuye, disminuye, disminuye o se cancela, ¿cierto? Y aquí, en el pasivo, ¿cierto? Empieza o aumenta, empieza o aumenta, empieza. ¿Correcto? Entonces uno simplemente. ¿Y qué pasa con estas de activos del color verde? Miren. ¿Sí es? Entonces uno encuentra aquí también que el gasto, ¿cierto? Empieza o aumenta en el debe, ¿cierto? Una cuenta se acredita si es 5, que es gasto, y disminuye o se cancela. Y aquí le dice que es débito o es 0. El ingreso, ¿es crédito o es 0? Y el costo, lo mismo, ¿cierto? Empieza o aumenta en el debe, disminuye y se cancela en el haber, ¿sí o no? Disminuye y se cancela en el haber, y el saldo es débito o es 0. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. Vale. Entonces, esta partecita, que es la otra que nunca ponen cuidado. No ustedes, son nosotros. Ojo a lo siguiente. Para poder realizar correctamente una transacción mercantil, debemos tener en cuenta estos 3 factorcitos que hice acá. ¿Listo? El primero es, al comprar, ¿cierto? ¿Qué estoy comprando? A ver, lo ponemos así como grandecito, este 22. ¡Eso! Y aquí lo mismo, acá le damos a este también para que sea grande, porque después dicen que era que eso no se veía y tal. Entonces aquí ya se ve mejor. ¿Sí o no? Entonces decimos, al comprar, ¿qué estoy comprando? ¿Y cómo se va a pagar? ¿Qué estoy comprando? Mercancía. ¿Qué estoy comprando? Una máquina. ¿Para qué? Para venderla. ¿Es mercancía? Sí. ¿Qué estoy comprando? Una máquina. ¿Para qué? Para el uso de la empresa. ¿Es mercancía? No. Si estoy comprando una máquina para el uso de la empresa, ¿es qué? ¿Mercancía? ¿Es un qué? Máquina, o sea, que es una propiedad, planta de equipo o un activo fijo. O sea, si quiere el nombre de activo fijo inicialmente, porque usted va a tener que decidir, escúcheme bien. En una empresa uno muchas veces llega y le dice, bueno, codifique. Y a usted le pasan las facturas. ¿Sí o no? Si usted sabe que su empresa se dedica a la compra y venta de computadores, ¿cierto? Y va y ve que compraron una calculadora. Yo debo preguntar para qué es la calculadora. Pues, ¿por qué? Pues, no, esa calculadora, como nosotros nos dedicamos a vender esos computadores, compra y venta de computadores, esa calculadora debe ser un activo. ¿Sí o no? Usted una vez dice, eso es un activo. Y yo le diría, yo preguntaría, ¿por qué? Porque pudo ser que un cliente me dijo, oiga, usted no me puede conseguir una calculadora. ¿Cómo le no? ¿Puede pasar o no puede pasar? En la mayoría de las empresas también los errores se cometen por ese tipo de cosas, porque no se pregunta. Hay que preguntar. Si uno no está seguro de eso, pues pregunte. Ahora, si usted ve que sigue comprándose calculadora, pues ya no tiene que estar preguntando más que sí o no. ¿Estamos ahí o no? Porque ya están comprando y se están vendiendo también, digamos, dentro de nuestros productos, además de solamente comprar computadores, también vamos a vender calculadora y máquinas de giro, lo que sea. ¿Listo? Entonces, si vuelvo, repito, si hay una cosa de que yo vea
yo no puedo muchas veces asumir o inferir de que eso es así. No. Si no tengo la seguridad, ¿a quién le pregunto generalmente? Al ordenador del gas, ¿cierto? Y una persona, al jefe de compras o lo que tenga la empresa, yo sí voy y le pregunto, bueno, oiga, hermano, ¿para qué se compró esta? Eso fue para tal cuestión. Y ya, ellos no se le quita nada y usted no va a cometer error. ¿Estamos ahí o no? Porque hay unos, a veces a usted también le pasa. Oiga, compadre, Antolines, ¿para qué se compró esto? No sé, hermano. Y como así que no sé, te voy a comprar y que no se ordenó el doctor Bear, el gerente. Y el man puede decir que diga usted, déjeme, yo le pregunto, ¿sí o no? O le dice, va a preguntar al gerente, o no. Pues yo voy y le pregunto para la oficina, que diga usted, mire, yo tengo esta factura de esto para que, pues, eso es un obsequio que le vamos a dar a un cliente. ¿Cómo le quedó el ojo? Sí, me van a entender. Eso, todo ese tipo de transacciones se le presentan a uno en las compañías. La persona que sabe más que uno y la que, sabiendo uno que sabe más que uno, tampoco está enterada en un momento determinado de que para qué se hizo determinada transacción, valga la redundancia, la determinada opción. ¿Estamos ahí? Entonces, es importante saber eso. ¿Qué se compra? Y cómo también, cómo la vamos a pagar. ¿Por qué? Porque de pronto yo dice, no, resulta que compramos un poco de computadores para el uso de la empresa. ¿Y qué? ¿Cómo lo vamos a pagar? No, esos que tenemos nos los van a recibir en parte pago. ¿Cómo le coloco? Entonces estoy pagando un activo, ¿cierto? Una propiedad, planta de equipo, con otra propiedad, planta de equipo, más algo de efectivo, ¿cierto? O disponible, como se llama. ¿Estamos ahí o no? Entonces también debo preguntar, bueno, un momentico, ¿cómo va a pagar? ¿Ok? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Cuando entramos acá, ¿cierto? Decimos también, ojo a esto, a ver si de pronto me deja aquí, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la división? Aquí está. No. Ok. Vale. Entonces, aquí también vuelve y juega. Eso es cuando estoy comprando. ¿Qué pasa cuando estoy vendiendo? También qué se vende, ¿estamos ahí? Y cómo se va a cobrar su valor. Fíjese lo que hablábamos de la transacción inicial, ¿cierto? ¿Qué estoy vendiendo? Mercancía, no hay ningún problema, me la van a pagar a crédito, me la pagan de contado, como sea. ¿Listo? ¿Qué estoy vendiendo? Unos equipos. Equipos que yo tenía en propiedad, planta y equipo. ¿Sí o no? Bueno. ¿Y cómo los voy a cobrar? ¿Cierto? No, me los van a pagar en 30 días, 8 días, lo que sea. ¿Listo? Entonces también debo tener claro, en un momento determinado, ¿cierto? ¿Cómo es que yo voy a recobrar eso, o voy a cobrar o me van a pagar eso que vendí? ¿Listo? Sí. Porque acuérdense que usted también dice, no, yo puedo vender el carro de la compañía. Sí. Si hay un marrón que lo compra, pues usted lo vende, ¿no? Sí. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, sigamos acá, aquí para que no se me vuelva loco esta cuestión. Muy bien. Y cuando yo estoy cancelando una deuda, a ver si sí o si no. Ya, a tomarme el pelo, sí, ¿cómo no? Cuando estoy cancelando una deuda, tengo que preguntarme también qué clase de deuda estoy pagando. Impuestos, ¿cierto? Deudas por la compra de mercancía. Pues, N cosas pueden suceder, ¿sí o no? Entonces yo también tengo que preguntarme en un momento determinado, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo o cómo estoy, digamos, qué es lo que voy a pagar? Voy a pagar nómina. Voy a pagar impuestos, voy a pagar tributos, ¿cierto? De pronto hablamos de los famosos tributos aduaneros, por ejemplo, que no es lo mismo que los impuestos, porque eso será, de pronto si estoy metido en la parte de importaciones, debo hacer unas
Pago de los tributos, los aranceles, correcto, aranceles, el IVA, ¿cierto? Que son los famosos tributos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a pagar? Entonces lo mismo, se haga esa pregunta. Ah, no, lo vamos a pagar en cheque, en efectivo, una parte en efectivo y otra en cheques, una parte con equipos, ¿cierto? Porque yo también puedo, una parte con mercancía, ¿puede pasar o no? Sí, claro. Usted me dice, óigame, yo vendo sillas. Y yo le digo, hermano, yo estoy vendiendo mesas. ¿Cómo no te loco? Entonces usted me dice, no, pues hagamos una cosa, pues ayudémonos. Ofrezca también. Yo no necesito ir y llevarle las mesas, sino que cuando alguien necesita mesas, yo lo llamo y entonces usted me las envía y hacemos ahí. Claro, hágale, yo sí necesito, ¿sí me entiende? Entonces ya comenzamos a jugar también con ese tipo de, entre comillas, trueque, ¿cierto? Obviamente, pues igual me facturará y yo le facturaré. ¿Listo? Por ejemplo, de este tipo de transacciones hay mucho en la venta de repuestos. Yo no sé si usted ha escuchado, y eso se llama los pasamanos. Eso merece una belleza, ¿cierto? Que pronto usted va y pregunta, oiga, necesito, entro a una tienda que venden artículos para carro Ford. Sin embargo, hoy pregunto un cigüeñal para un Dodge o un Fiat. Y entonces, un momentico, déjeme decirlo, oiga, y llama, ¿no? Llama al vecino que se está. Oiga, usted tiene un cigüeñal para tal. Sí, ya se lo envío. ¿Cuánto vale? Tanto. ¿Vale tanto? Si hay, entonces está mirando, sí, vale tanto. ¿Qué me dice? Vale 5 millones, entonces vale 5 millones, 6 millones. ¿Se lo manda a traer o qué? Se dice, pues entonces sí, tráigalo porque se lo. Entonces va y se lo traen, ¿cierto? Y después el otro, que es el que vende solo dos, puede que alguien entre en Ford y necesito una culata para un Ford. ¿Cierto? Entonces lo llama usted, oiga, maestro, sí, ya saben. Eso se llama los pasamanos, ¿cierto? Eso no lo sabe el gobierno. Pero lo que pasa es que hay tantas transacciones, pueden haber muchísimas transacciones un día, y ahí hay mucha evasión. Entre comillas, sí, evasión. No hago de ilusión, sino evasión. ¿Por qué? Porque a la final usted de pronto puede que en el mes me haya enviado mercancía por valor de 50 millones y yo le haya mandado mercancía por valor de 50 millones 100. Hacemos el curso de cuánto le estoy debiendo. Entonces, una factura por 100 mil pesos. Y todo ese iba a esos 50 millones. Ahí sí, ¿qué hace usted? ¿Sí me hago entender? Esos son los famosos pasamanos. ¿Sí? Entonces, y son, pues, y eso está mal hecho, sí, eso está mal hecho. A nivel, digamos, contable de nosotros y a nivel, sí que si hiciéramos las cosas como tienen que hacerse, pues obviamente se está evadiendo, pero pues muchas veces uno le dice a los dueños, no hagan esa cuestión, hermano. Bueno, entonces te digo, bueno, ustedes no se metan en esa gente, ¿para qué me contrató? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se puede meter? No, en todo lado, ¿sí me dan a entender? Entonces, muchas veces las personas no se dejan ayudar. Y después, cuando llega el problema, que los cayeron, alguien, por alguna cosa se cayeron, porque es que así como yo le compro a usted, puede llegar una persona de la DIAN, ¿o no? O como llegan los del Estado aduanera, la policía aduanera, usted sabe que allá cada ratico en los San Andresitos van a pedir facturas, documentos de importación. Correcto, déjeme darle factura de documento de importación de este bicho, por ejemplo. Ah, ahí está, no, sí, claro, yo tengo la factura. Yo lo compré en el Éxito, digo, lo compré en el Éxito y me costó tanto. Ah, pero déjeme ver entonces la factura. Entonces uno muchas veces ni la carga. ¿Sí me hago entender? Pues uno no tiene cara tanto de la cara cara, claro, pero puede uno tener la cara de madre y lo para la policía diciendo de uno, le puede llegar a pedir los papeles y si no los tiene, y si es aduanera, ¿no? ¿Estamos ahí? Entonces, por eso es importante. ¿Qué es lo que demuestra a la final que este artículo es suyo? Pues una factura. Si no, pues nosotros no prevemos esa vaina, ¿sí? ¿No? Casi ninguno. Se compra su vaina y ya. Se lo echa y ya. A veces más, la bota, sí, correcto. Incluso en las cajas de los equipos siempre viene un list pack, que es que la lista de empaque, ¿cierto? Donde viene, en esa lista de empaque viene uno a uno las series de los equipos que trajeron con ese manifiesto de importación o con ese registro de importación, ¿sí me entiende? Entonces usted ahí ya está resaltadito el suyo. Entonces en la caja del equipo le pegan una copia y le resaltan el número de serial suyo, para que usted lo tenga y no se tenga que matar porque ya hubo un loco que tuvo que investigar, o sea, que verificar con todo lo que le llegó, ¿cierto? En la importación. Entonces eso lo hizo nada. Entonces, pero para eso, ¿listo? Entonces, cuando yo hago este tipo de operaciones, mire,
pues obviamente me voy a ubicar rápidamente, ¿cierto?, en lo que voy a hacer. Repito, si no tengo claro ni cuando vendo ni cuando compro, ¿cierto?, ni cuando cancelo una deuda, pues pregunte, pero mijito, no pregunte siempre toda la misma vaina porque lo van a vaciar, pero si usted en un momento determinado, en el primer instante, no tiene duda, pregunte. Ahora, si usted, ¿cierto?, le hace falta vitacerebrina porque no se acuerda de esa cuestión, primero cómprese la vitacerebrina y segundo lleve un cuaderno y escriba, que es lo que uno hace generalmente, porque es que uno no se las sabe todas. Uno llega a veces a compañías donde las transacciones que manejan son atípicas. Por ejemplo, en el caso de los transportes de carga, hay unas transacciones que manejamos allá que son atípicas con respecto a las otras empresas. ¿Sí me entiende? Entonces uno no puede asumir que todo es igual, se maneja de una manera igual porque son mentiras. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Ojo a lo siguiente entonces. Nosotros, ¿cierto? Algo bien importante es esa cuestión de la partida doble. Ya habló de partida doble también, vale, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que decíamos, cierto? Básicamente, nosotros, dentro de esa partida doble, espere un momentico, aquí vamos a mirar a este señor. ¿Para qué solucionamos su caso, sí o no? Entonces, voy acá y le comparto esta de Edmundo Flores, que es este loco. Eso es cortitico, eso no se demora nada, los dos que le voy a poner aquí. Los tres, señor. Entonces, vamos a hablar de pasivo, ¿cierto? Entonces, miremos qué dice este loco del pasivo. ¿Cuál es la definición de pasivo en NIF? El pasivo es un elemento del balance general o el estado de situación financiera y por ello se encuentra en plenas en la NIC 1 o se encuentra en la NIF para pymes en la sección 3 de estados financieros. Un pasivo nos dice que es una obligación presente, o sea que en este momento ya sé que debo un dinero. Una obligación presente de una entidad surgida a raíz de sucesos pasados. Contraté a alguien y le debo dinero. Pedí un crédito, me entró el dinero, lo estoy debiendo. Emití unos bonos, estoy debiendo esa inversión, esa captación que hice. Decreté dividendos, los estoy debiendo. Mire que proviene de eventos pasados porque hice algo y la reacción es eso. O los impuestos, vendí y generé un IVA, estoy obligado a pagarla. Es una obligación presente de una entidad surgida a raíz de sucesos pasados y que al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Es decir, yo me endeudé, al final tendré que pagarlo. Me prestaron servicios, al final tendré que pagarlo. Compré mercancía y al algún momento tendré que cancelarla al vencimiento. Por ese motivo, eso se debe cumplir. De allí que las obligaciones del leasing cumplen con el criterio de pasivo, porque en la obligación leasing me he comprometido a cancelar unos recursos de manera periódica durante algún determinado tiempo y tendré que pagarlo. Luego, para mí es una obligación. Entonces, por eso las obligaciones de leasing, de arrendamiento financiero, las incluyo como pasivo en NIF, porque cumple con todas las características de pasivo. ¿Cómo la veo? ¿Cómo? Correcto. Entonces, sí, las obligaciones del leasing, ¿cierto? Lo que pasa es que anteriormente uno no revisaba porque como era un arrendamiento financiero, ¿cierto? Pero después, cuando, digamos, recién, no me acuerdo si fue como en el 86, bueno, pero de todas maneras, cuando ya nos metimos en la parte del PUC, yo me acuerdo que inicialmente hicieron falta esas cuentas, ¿cierto? Para registrar usted
el pasivo, ¿cierto? El pasivo que tenía por comprar leasing, porque a la final no se va a quedar con ese bien. ¿Listo? Porque todo lo demás se lleva a gasto, ¿no? Eso tiene también ya sus cálculos. Muy bien. El leasing es arrendamiento financiero, ¿correcto? Y ahí también de pronto uno habla de leaseback. Un leaseback generalmente se presenta cuando yo tengo un arrendamiento financiero, he pagado ya, terminé, pago la opción de compra y vuelvo y me hago como la venta nuevamente a la compañía, ¿cierto? Pero en el lugar de darme el bien, me dan dinero, porque ya tengo el bien. Entonces, eso generalmente como capital de trabajo se utiliza mucho. La maquinaria, generalmente maquinaria, sí, o vehículos, ¿cierto? O sea, digamos, los bienes que usted tiene para explotación de su actividad. ¿Listo? Muy bien, miremos aquí el patrimonio, que esa es una de las definiciones más corticas que hay. Voy a ver un momentico, porque aquí no la estoy viendo y no me queda ya en el... Hay más. Vamos aquí. Compartir con la librería. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Cuál es la definición de patrimonio en NIF? El patrimonio es otro elemento del estado de situación financiera o balance general que se encuentra en la NIC 1 si estamos hablando de plenas o en la sección 3 si estamos hablando de pymes. ¿Qué significa patrimonio? Posiblemente la definición sea muy simple, pero tiene una connotación financiera importante. Veámoslo. Dice que es la participación residual, o sea, que es lo que queda de los activos, ¿no?, descontados los pasivos. Es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. No todos los activos son míos. Y eso debe entenderlo la gerencia. No todo el dinero que hay disponible es de los socios o de los propietarios. No todo el recaudo de cartera es de los socios. No todos los inventarios que yo vendo y por ende recaudo un dinero es de los socios. Es una parte. ¿Por qué? Porque yo tengo unos compromisos que son unos pasivos. Así de simple la definición, y vista a la ligera no reviste mayor análisis, pero creo que por no tener claro esta situación, muchísimos propietarios se gastan dineros que no son de ellos y aplazan obligaciones por gastarse los recursos con los que contaban, y ese aplazamiento de obligaciones hace que el nivel de endeudamiento aumente y hace que el nivel de credibilidad de la empresa se deteriore. Entonces me parece que así como es de sencilla la definición de patrimonio, asimismo es de compleja las consecuencias de no entenderla. ¿Cómo la veo? ¿Eso? Por eso estamos también nosotros hablando de la famosa ecuación patrimonial. Recuerde que, y hablamos ahorita, ¿no?, que el patrimonio constituye un pasivo, ¿cierto?, a favor de los dueños de la empresa. Y eso es lo que a veces se olvida, ¿no? Entonces, usted cuando de pronto uno, hay empresas, ¿no?, que ha pasado que se gasta uno lo que no es de uno. Como usted dice, no, tenemos activo tanto, sí, mijito, lo que hablamos, ¿no? Lo que habla el mundo. No todos los activos de la empresa son de los socios, ¿cierto? Si hay pasivos, pues obviamente tenemos que pagar esos pasivos y tener claro, sobre todo ese pasivo de impuestos, ¿no? Que a veces uno se hace el loco, ¿cierto? Y resulta que en un momento determinado se va a ver involucrado en un problema grandísimo, porque no tiene con qué pagar. ¿Listo? Sí, claro. Muy bien, ahora vamos a mirar aquí. Bueno, hasta ahí cómo vamos, porque esto me perdió aquí la semilleros. Ok, aquí. ¿Cómo era? Eso, pues vale que se acuerde de algo, porque todo yo.
Esta es la que yo estaba buscando, el más rápido. Aquí, nosotros ya vamos a entrar, ¿cierto? De una vez, póngale ahí la partida doble y la ecuación patrimonial. Y empezamos con la ecuación patrimonial, ¿cierto? O continuamos, ¿no? No, me acuerdo para que me acuerdo. Este es cortico, ahí le van a hablar, ¿cierto? Ahí le van a hablar a usted de muchas cosas y entre esas, pues de la famosa ecuación patrimonial. Ah, no, no puedo quitarle el este. ¿Listo? Entonces ahí para que le pongamos cuidado. O sea, esa vieja está ahí. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto, Edad Antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media. En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado. Sage estará a vuestro lado para escribir juntos los próximos capítulos. ¿Cómo la veo? ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerda de Fray Lucas Pacioli? Él fue, pues, él básicamente el pionero de lo que es la partida doble. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí ya tenemos por este lado. Muy bien, me toca ya pagar esta vaina. ¿Cómo la veo ahí? ¿Estamos claros? Entonces ahí, vuelvo y repito, ¿no? Fíjese que básicamente nosotros, pues la idea es colocarle, como meternos ya en el cuento y vamos a ir como despejando un poquito de dudas. Gracias. Tenemos a Soleto Coinoso. ¿Dejó el título? La partida doble y la ecuación patrimonial, y arrancamos con la partida doble. Póngale ahí la partida doble, ¿cierto? Que es la que le hago el fray Lucas Pacioli. Y nosotros vamos a hablar de esto también acá, ¿cierto? La idea también pues incorporar un poco de esas transacciones y una vez uno tomar como decisiones. ¿Listo? Te iba a decir que me quedara la pantalla. Oiga, qué cosa tan hermosa. No hay